Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Circular en Conversación, una serie de audio-entrevistas para explorar arte, cultura, ecología y cambio climático. ¿Te imaginas que los festivales en Latinoamérica y el Caribe no solo brillan por su creatividad, sino también por su impacto positivo en el planeta y las conexiones culturales que generan? Esto es lo que promovemos desde el programa Cultura Circular, desarrollado en colaboración entre British Council y Julis Bicycle. Presentamos en primer lugar una breve introducción al proyecto por María García Joley y Graciela Melitzko Thornton, y a continuación Paola Moreira Blasi conversa con los organizadores de 2 festivales en donde a través de la música y el cine se presentan oportunidades para la transición ecológica y social. Nos acompañarán en este recorrido Beatriz Cisneros Contreras, de Mi Primer Festival de Lima, Perú, y Oliver Nust Restucci, de Fluvial, Valdivia, Chile. Y le damos lugar a María ahora. Muchas gracias, nos vemos. Bienvenidos a Cultura Circular en Conversación, un espacio para explorar cómo la cultura y la sostenibilidad pueden transformar los festivales y las prácticas artísticas en América Latina, el Caribe y el Reino Unido. Soy María García Joley, directora de Artes y Cultura para el British Council en las Américas y el Caribe. Cultura Circular nació en un contexto de pospandemia, cuando los festivales buscaban recuperar su vitalidad tras la pausa global, enfrentando al mismo tiempo el reto ineludible del cambio climático. Este programa conecta festivales presenciales, digitales e híbridos en la región con el Reino Unido, fomentando un intercambio cultural que va más allá de lo artístico. A través de mentorías con expertos, apoyo financiero y la integración de prácticas sostenibles, Cultura Circular impulsa nuevas formas de crear y vivir la cultura con responsabilidad ambiental. Con más de 110 festivales en 75 ciudades, hemos tejido una red de proyectos comprometidos con la sostenibilidad y la innovación. Gracias a la formación y el acompañamiento brindado a nuestros socios, promovemos mejores prácticas para reducir el impacto ambiental de la industria cultural. En este podcast exploraremos experiencias, desafíos e inspiraciones de quienes están transformando el sector cultural. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias, María. Y yo soy Graciela Melitzko Thornton, desde Julis Bicycle en Londres, una organización sin fines de lucro, donde buscamos movilizar a los sectores del arte y la cultura en torno a la crisis del clima, la naturaleza y la justicia. Específicamente en Cultura Circular, nuestro rol se centra en el diseño de actividades tanto de capacitación, mentorías, colaboraciones en red, y así acompañamos a los festivales en sus acciones ambientales. Estoy muy contenta de poder compartir a través de estas audioentrevistas las experiencias de algunos de los festivales que participaron de las actividades de este programa y que sin duda conjugan la creatividad con el cuidado del ambiente y también promueven nuevas prácticas, marcando hitos en la construcción de un futuro alternativo tanto en materia ecológica como social. Les invitamos a escucharlos. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Paola y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Circular en Conversación. En esta oportunidad me acompañan Beatriz desde Perú y Oliver desde Chile. Les doy la bienvenida también. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien aquí desde Lima, Perú. Es un gusto contar con ustedes. Gracias por sumarse. Muchas gracias, Cultura Circular, por tenernos. Oliver, para comenzar, sabemos que el nombre de tu festival refleja un vínculo especial con la naturaleza, así es que ¿podrías contarnos dónde se realiza Fluvial, de qué se trata y cuál es su misión principal? Bueno, Fluvial se realiza en la ciudad de Valdivia, que es la capital de la región de los ríos en el sur de Chile, en la Patagonia Norte. Cuando empieza la Patagonia, es una ciudad muy verde, universitaria, y como bien se llama la región de los ríos, y el Festival Fluvial es una ciudad donde atraviesan muchos ríos, canales, y la identidad de la ciudad está reflejada también en el agua. Entonces hay mucha naturaleza, cultura, turismo, el turismo de aventura, de hiking, de fotografía de aves, es un humedal muy grande que tiene una reserva de pájaros gigantesca. Entonces nosotros cuando pensamos el festival, lo empezamos a diseñar, no lo pensamos como un festival
de música comercial con corte de tickets, sino que es un mercado musical donde pretendemos mostrar el talento y el estado del sector de la industria musical chileno para poder exportar la música, que está en un periodo de un poquito más arriba de lo emergente, que se llama listo para exportar o export ready. Entonces la inversión, gracias a distintos financiamientos del Estado de Chile y de algunos privados, es traer a compradores y a stakeholders o líderes de opinión de otros lugares del mundo para que participen en esta conferencia, en el lado formativo, pero que también vean cerca de las 40 bandas que hay en cada edición para que puedan ser programadas en sus festivales o licenciadas en sus catálogos. Entonces, la misión principal de Fluvial finalmente es la promoción de la exportación de la música chilena y el intercambio con otros países y otras culturas también. Más que un festival, es una plataforma de encuentro para artistas, comunidades y agentes de cambio. Y bueno, y el nombre Fluvial refleja el vínculo con los ríos, los ciclos naturales y el flujo de ideas también, porque es un festival donde queremos que se reflexione, se piense, donde hay muchas conversaciones, mesas de trabajo, más allá de paneles, donde hemos sacado iniciativas adelante que se llevan años y han generado una agenda, por ejemplo, en el tema sustentable o en el tema de pueblos originarios o primeras naciones también. Y de todo esto que nos contás, ¿qué aspectos sociales y artísticos destacarías? Artístico es la oportunidad para que bandas que aún no tienen la capacidad de invertir o tratar de, por sus propios medios, salir a girar afuera de Chile, tengan la vitrina para que los compradores o los líderes de opinión los vean acá en Chile. Entonces, una inversión mucho más chica que tienen que hacer y una plataforma donde no solo van a tocar, sino que tienen varias oportunidades de vinculación con los tomadores de decisión, que son ruedas de negocio, distintos tipos de networking más informales. Por ejemplo, hay uno que es un catamarán, un barco que da vueltas por los canales de Valdivia, que dura 3 horas, donde van con todos los líderes de opinión arriba y de hecho se van presentando otras bandas durante ese paseo. Generamos una instancia que tenemos muchos resultados ya a la vista porque tenemos mediciones después del festival de los negocios que se proyectan, donde Fluvial ha sido la plataforma para bandas que han podido dar el salto hacia afuera. Y en términos sociales, bueno, esto se hace en un territorio mapuche, que es la tribu más importante y más grande de Chile, y el socio de Fluvial, codirector Marcelo Godoy, es un antropólogo que vive en Valdivia y tiene mucha vinculación de hace muchos años con las comunidades. Entonces, ya hace 6 años se generó un encuentro que se llama el Águila y el Cóndor, gracias también a financiamiento no solamente de Chile, sino que canadienses o de otros países. Hacemos un encuentro para que tratemos de fomentar de que la industria discográfica independiente recibe y forma a los músicos de primeras naciones para que ellos mismos tengan la posibilidad de salir fuera de Chile a festivales o conferencias que son especialmente enfocadas en primeras naciones. Y bueno, el tema de la sostenibilidad aquí se cruza también con el tema social porque hemos usado mucho los cruces con el tema ancestral, que obviamente ya traía mucha sabiduría antes de que empezaran ahora las motivaciones más modernas de cómo salvar el planeta, ellos lo tenían integrado. Entonces se cruzan mucho, ya sea en los paneles, ya sea en varios videos o mini películas que hemos hecho, y con el territorio, o sea, haberlo plantado acá en Valdivia no es un festival que sea valdiviano, sino que es de Chile, pero elegimos hacerlo en Valdivia por todos estos valores que nos entrega el territorio. Entonces proponemos una visión como ecosocial, donde la naturaleza y la cultura no están separadas, sino que van de la mano y las reflexiones que salgan de Fluvial junto con los estudios no sea una que mida, por ejemplo, las emisiones de carbono solamente, sino que tenga en consideración el triple impacto que genera una visión de sostenibilidad y el tema social también como centro del arte y la cultura. Es un trabajo bastante completo el que están haciendo y complejo.
Beatriz, en tu caso, contanos desde dónde trabajan y cuáles son los ejes sociales y artísticos principales de Mi Primer Festival. Bueno, mi primer festival es un festival de cine para infancias, juventudes y comunidades de Perú. Bueno, el público, la audiencia con la que trabajamos son especialmente niños y niñas, que están algunos en exclusión social. Entonces, ya teniendo ese enfoque, el tema educativo fue en realidad lo que a mí, como directora del festival, me empujó desde los inicios a decir qué puedo hacer desde lo que yo estudié, que estudié cine. Entonces, un poco desde esas ganas de tener una mejor educación, una educación inclusiva, una educación accesible, puede decir, bueno, la herramienta que tenemos es el cine, es el audiovisual, son las nuevas tecnologías que les encantan. Entonces, es a partir de ahí que nosotros creamos piezas artísticas, animaciones, usando una técnica artesanal que se llama stop motion, pero creamos historias, ¿no? Usamos la técnica del storytelling. Entonces, hemos fusionado lo que es el storytelling y el stop motion para terminar haciendo pequeñas producciones que duran, dentro del festival duran en 45 segundos, pero finalmente, por ejemplo, este año el tema fue una vez más el medio ambiente, que además ellos y ellas son muy, muy, muy conscientes, más que los adultos. Nosotros estamos centralizados el festival en Lima, pero viajamos a otras provincias, igual Lima es inmensa. Lima tiene 12 millones de habitantes, entonces en el festival solemos tener entre 10 sedes aproximadamente en distintos distritos, y lo que hacemos es, tenemos la misma metodología, el mismo tema, pero es muy distinto cómo se aplica en una comunidad, y hay mucho centralismo. Entonces, en una comunidad Shipibo-Coniba que vienen de la Amazonía, el tema del medio ambiente, porque tiene una problemática, o una comunidad que ha venido de Ayacucho, que está en los Andes, que ahora está en Lima, y otra comunidad costeña, y una comunidad urbana. Entonces, trabajamos esa misma metodología, pero cada uno se la apropia y saca su propia problemática. No, por ejemplo, un día el río estaba rojo, ¿no? ¿Por qué el río estaba rojo? ¿Por qué el mar, ya las tortugas no están poniendo sus huevos ahí? Entonces, cada uno le da su mirada, y todo esto lo colgamos en un canal de YouTube y comparten sus experiencias. Entonces, es crear un club, es crear una comunidad. Entonces, es un poco la unión de educación y arte, ¿no? Un arte audiovisual, un arte cinematográfico, pero teniendo un enfoque bastante potente en lo que es educar, especialmente por la edad, bueno, con los que trabajamos, pero no solamente trabajamos con niños, niñas, sino también con sus cuidadores, con docentes, con todas las personas adultas que están interesadas en crear contenidos para infancias, que es una población, como lo dice el propio nombre del festival, se llama Mi Primer Festival porque es seguramente su primer festival de cine, su primera experiencia, la primera vez que ven una película en pantalla gigante inflable, las primeras experiencias. Entonces, el equipo está conformado también de terapeutas y psicólogas y educadoras, no solamente somos audiovisuales, y cualquier cosa puede detonar, y especialmente los padres y las madres que llevan a sus hijos a un espacio así, lo último que quieren es que algo pase, ¿no? Algo emocional especialmente, ¿no? Pero se detonan problemáticas sociales realmente fuertes, especialmente en comunidades, y tenemos que saber cómo responder a ellas, ¿no? Vos hablabas sobre este sentido de cómo generar comunidad, y quería preguntarte al respecto si has notado que a través de los niños y niñas, los adultos se involucraron cada vez más en temas de sostenibilidad, por ejemplo. Sí, sí, no, definitivamente. Es más, este año ha sido bien interesante justo este taller que nosotros lo llamamos Luciérnaga, el que es de storytelling más stop motion, y ya no solamente es exclusivo de niñas y niñas, sino lo estamos haciendo intergeneracional. O sea, que no solamente sean observadores. Normalmente en unos talleres los papás, los abuelos, los tíos, o sea, los acompañantes están 3 horas esperando, conversando, pero no están en acción. Lo que estamos haciendo es, todos entran, todos, y a todos se vuelven niños, ¿no? Entonces es muy rico desde ese lado ponerlos en acción, porque ahí es donde realmente creo que entran en una conciencia, no solamente del conversar, ¿no? Y el de reflexionar, que está muy bien, pero está muy bien una reflexión activa, ¿no? En el hacer
puedes después tener una reflexión. Y por ejemplo, las animaciones que hicimos con abuelos y con niños han sido increíblemente enriquecedoras, porque obviamente los abuelos tienen una sabiduría mucho mayor y los niños tienen ese juego y esa locura increíble. Entonces se equilibran, y para los abuelos ver una animación en stop motion quizás es algo que no pensaban hacer en su vida, y sus caras de emoción son increíbles, son como cuando logran ver que realmente acaban de hacer una película en 3 horas, se emocionan muchísimo y a la vez les dan ese soporte como de historia, porque ponen sus voces, ¿no? Sus locuciones en off, que a la vez los niños son muy alborotados, entonces ellos traen como esa calma para que la historia tenga cierta fuerza, ¿no? Creo que es algo que estamos viendo que funciona mucho más justamente para eso, lo que comentas, ¿no? Para que sean más activos, para que se contagien, y no se queden solamente como observadores o cuidadores, sino nosotros también estamos ahí, ¿no? En el cambio. Oliver, estoy curiosa de saber cómo ha evolucionado el enfoque del festival en relación con la naturaleza y el clima. Yo creo que la evolución que ha tenido el festival, contándoles que han entrado la sabiduría ancestral de las tribus, se cruza con la memoria, con la identidad del territorio. También les comentamos de que tratamos de tener esta mirada integrada como ecosocial, pero a la vez en términos concretos, para gente que quizás quiera saber cómo se fueron dando las cosas. Aprovechamos muchas oportunidades que a veces uno las ve muy de lejos, pero realmente si uno se acerca y propone colaboraciones, las cosas avanzan. Nosotros al principio no teníamos ni recursos, dinero para implementar un área de sostenibilidad. Y fue el acercamiento a la universidad, justamente la Universidad Austral de Chile, que es la casa de estudios más grande del sur, que está alojada en Valdivia, que nos ayudó con una estrategia que es el Centro de Estudios Ambientales que se llama CEAM, y luego con una unidad que tiene la misma universidad que es del manejo de residuos de toda la universidad. Eso nos dio un poco de poder institucional para acercarnos luego al municipio para que en conjunto generáramos las primeras acciones de reciclaje, de gestión de residuos, y teníamos un estudio de impacto que ya lo teníamos financiado, que en principio medía el tema de los negocios, el tema del impacto turístico por la ocupación de la ciudad. Entonces se nos prendió la ampolleta de que ahí podíamos también integrar las primeras mediciones de impacto, ya que teníamos a estas unidades de la universidad levantando data, y que también cuando estábamos midiendo el tema del turismo, sin querer queriendo, como dice el chavo, nos dimos cuenta de que estábamos con los datos de los transportes, de las emisiones de los delegados que venían de afuera, todo eso lo teníamos integrado en otras planillas que pudimos intentar sumarlas, y de a poco, yo creo que ya hemos hecho 4 o 5 estudios, fueron teniendo como un ápice o un capítulo más grande en sostenibilidad, y eso nos permitió ir levantando más recursos hasta que llegó el momento de que Cultura Circular abrió la línea en Chile, y fue en ese momento que pudimos postular a recursos más importantes para ya no solamente medir, sino que empezar a mitigar y tener una estrategia más integral en torno a una estrategia quizás a mediano plazo, planteándose hacia el futuro. Y para ustedes, Beatriz, ¿qué evolución han tenido dentro del festival respecto a la sostenibilidad? ¿Cuáles son los aspectos centrales de los proyectos que están desarrollando actualmente? Aparte de la creación de contenidos, ¿no? Que todos están basados en temas medioambientales, una innovación ha sido contar con Peli Solar, ¿no? Que Peli Solar es un cine móvil con energía solar. Entonces, nosotros hasta el año pasado teníamos 10 sedes distribuidas en Lima, ¿no? Lo que ha generado también es que podamos llegar a 4 sedes de pocos recursos donde su energía era inestable. Y, por ejemplo, en años pasados la pantalla inflable se desinflaba porque era fluctuante la energía eléctrica, ¿no? Entonces, este año hemos podido ir a esa comunidad con el sistema solar, con todo el sistema, teniendo una proyección limpia, además, y generó mucha conversación y genera mucha conversación a todos los niveles. Me parece como muy importante, no solamente
para los niños, sino especialmente para los adultos. Creo que esto tiene como que un impacto un poco mayor y sostenible también, porque genera muchas más ideas, ¿no? A las personas se le dice, y podemos hacer música con esto, y podemos hacer una función de teatro. Entonces, de repente todo el mundo es creativo, y eso me parece súper bonito, que la gente no se frustre, sino por el contrario, quiera ver de qué manera puede aportar desde su propio espacio para seguir en la misma línea, ¿no? Y en todo este contexto de lo que nos estás comentando, ¿qué desafíos ambientales dirías que enfrenta una megaciudad como Lima? Muchísimos. Bueno, el tráfico, la cantidad de autos, la contaminación sonora, la contaminación del agua. Bueno, Perú es gigante, pero específicamente Lima es hermosa, ¿no? Está al lado del mar, tiene un océano Pacífico impresionante, pero si vas a lo más chiquito, te das cuenta de, claro, el petróleo dañó una serie de playas en el norte de Lima y en otros lados de Perú también. Entonces, sí, hay un trabajo muy serio con las empresas privadas, que en principio hacerse responsables. Algo que hemos trabajado mucho es el uso de las bicicletas, ¿no? O el uso de compartir autos. Entonces, juntémonos para que esto sea de alguna manera más sostenible. Ahora, Oliver, hablemos sobre tu recorrido hacia la sostenibilidad. ¿Por qué decidiste enfocarte en esta temática? ¿Tuviste algún momento de revelación personal que te motivara? ¿Cómo fue? Mira, en términos personales, siempre ha sido como una intuición que no tiene que ver con la sostenibilidad, sino que yo siempre he tenido un atractivo por la naturaleza y lo que más me gusta hacer es viajar por ella, tener experiencias inmerso en la naturaleza. Me gusta la flora, la fauna, los lagos, el mar. Entonces, cuando uno ve, tal como decía Beatriz, cosas que de repente pasan y le duelen al ecosistema, a mí también me dolía y me pasaban cosas en el estómago, digamos. Entonces, cuando hay posibilidades de tener algún tipo de acción, y la música tiene un poder comunicador muy importante, entonces el trabajo no empezó en Fluvial, sino que empezó viendo experiencias internacionales, gracias al gremio que tenemos nosotros, que nos comentaba Graciela, que se llama IMI Chile, que es Industria de Música Independiente de Chile, que agrupa más de 70 empresas discográficas acá en Chile, que pertenece a una red mundial que se llama WIN, que es Worldwide Independent Network, donde nosotros estuvimos mucho tiempo en el directorio y ahora seguimos incluso. Y vimos a nuestros pares ingleses, que se llama AIM, Association of Independent Music, que tenían varias acciones de sustentabilidad y que tenían un vínculo con Julius Bicycle y con la campaña o el movimiento que se llama Music Declares Emergency. Entonces nosotros, cuando teníamos estas reuniones de directorio, nos tocaba ir a Londres para unas conferencias que asistíamos, nos acercamos a AIM y a Julius Bicycle para ver cómo podíamos ser parte del movimiento y poder integrarlo a Chile, y sobre todo el trabajo más importante que pensábamos era cómo traducirlo al español y tratar de modificar ciertas medidas que tenían que eran muy europeas. Entonces hicimos un trabajo de traducción y de latinoamericación, si se puede decirle algo parecido, como ponerlo en nuestra realidad más tercermundista o países en vías de desarrollo. Entonces uno empieza a entender de que no estamos solos, que en muchos países están haciendo lo mismo. Ahí empieza, más allá de la intuición y la inquietud personal, a ver que hay una comunidad con los mismos intereses y remando hacia el mismo lado, donde pequeñas acciones empiezan a hacer un movimiento de cambio y paso a paso. Y en este marco, ¿cuánto influyó el programa Cultura Circular para el trabajo y las prácticas que están realizando en el festival? Influyó un montón, porque por primera vez pudimos traer a un actor relevante de la industria internacional, que no es solamente un académico de la sostenibilidad, sino que era o es el director del sello Ninja Tune, que es un referente de música desde hace ya más de 30 años. Era el director y más encima son el referente en términos de una compañía que tiene una política sustentable, pero así divina, increíble. Y eso nos permitió la alianza con el gremio AIM y que este caballero, Peter Quick,
viniera a Chile y no solamente fuera fluvial, sino que se estuvo más de 10 días visitando lagos, cordilleras, parques nacionales, y él obviamente fue el que nos dio 2 talleres, o sea, una conversación, después un taller más tipo workshop, donde nos indicaba paso a paso cómo lo hacían en Europa, ya sea en Inglaterra como en Impala, que es el gremio europeo de los sellos independientes. Y luego también él se vinculó el último día con los pueblos originarios y hizo un taller como de mindfulness. Entonces para él fue muy impresionante también, ya que los europeos no tienen realmente tribus tan apegadas a la tierra, y él conoció todo esto y quedó bastante impactado, y nos generó una relación que hasta el día de hoy es muy cordial y es muy simpático. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Nosotros no hubiéramos tenido el dinero para traer a una persona así, y esto nos lo facilitó el programa. Luego, las acciones concretas, que son la medición de la huella, estrategias de mitigación, que además de todo el tema de gestión de residuos, nosotros pudimos eliminar por primera vez los plásticos de un solo uso, y eso fue tremendo. De la comunidad de aprendizaje, que fueron los talleres básicamente, que fueron 3 actividades, que obviamente tienen un costo, y más allá que hayamos traído a Peter producirlas, también fue muy bueno que Cultura Circular nos ayudara. Y yo creo que este fue, en términos comunicacionales y también de impacto de reducción de huella, fue la movilidad sostenible. Hicimos una cosa que yo la verdad no sé todavía cómo lo logramos, pero pusimos un tren que salió desde Santiago hasta Antilhue, que es casi Valdivia, es la estación más cercana a Valdivia, que son como 800 kilómetros, donde fue lleno de delegados, músicos, DJ, y bueno, el informe todavía no tiene el número exacto, pero se especula que la mitigación fue de 1/3 menos de emisiones de carbono si hubieran volado toda esta gente o irse en vehículos particulares. Además de eso, el tren fue una fiesta, porque duró como 15 horas el viaje, y el vagón comedor era vagón bar. Entonces habían DJ poniendo vinilos, tocaron shows acústicos, había una mesa que la gente ya se iba acreditando, ya empezó el networking antes. Y en términos de comunidad de aprendizaje, y una pequeña diferencia en la educación ambiental y territorial, que era básicamente que uno de los servicios que contratamos, que se llamaba Circula, de gestión de residuos, educaba a la gente a reciclar en cada punto que tenían. Había un monitor, había una pequeña introducción a cómo se debía calificar los residuos o qué había detrás de toda esta gestión ambiental que está en el festival. Beatriz, contanos un poco más sobre estas propuestas innovadoras como el uso de energía solar en sus giras. Quiero saber cómo funciona esta iniciativa un poco más y de qué manera el programa Cultura Circular ha contribuido a impulsar estas ideas. Es la primera van que tiene un sistema solar móvil en Perú. Esto nació hace 2 años, por lo menos la idea un poco también es un tema personal, como decía Oliver, en un viaje en la Amazonía, con el festival, llegamos con todo el equipo y no había energía. Era un lugar que había que llegar en 5 horas en bote, solamente había petróleo o gasolina que había que ponerlo en un generador. O sea, era como un poco, para mí era un poco sin sentido, claro, llegar y poder hacer todas esas actividades educativas y culturales para la comunidad y para las infancias y para las mujeres y para los artesanos, pero a la vez estábamos contaminando, literal. Ese fue como el primer chispazo para pensar qué podemos hacer nosotros para cambiar. Entonces empezamos a ver referencias de formatos con energía solar en el mundo. Nos encontramos con una red, se llama Solar World Cinema, que nace en Holanda, y pudimos contactarnos con ellos, hablamos con unos compañeros en México y otros compañeros en Brasil que hacen cine solar desde hace más de 10 años. Fue investigar, como 1 año de investigación, y cuando sale la oportunidad de Cultura Circular, vimos que era el match perfecto de poder hacer el festival, de poder hacer que sea realmente un formato de cultura circular, apoyándonos desde la creación de este proyecto como en paralelo, digamos, porque son como proyectos hermanos, Peli Solar y el festival. Entonces, dijimos, vamos a generar este proyecto que va a alimentar al festival y a cualquier otra necesidad que se genere en la propia comunidad, porque cuando tú llegas con
con la van, que básicamente son en el techo 2 paneles fijos, rígidos, así como una tabla, que se giran un poco para hacer el ángulo del sol. Dentro de la van hay un inversor, que es el que convierte la energía del sol en energía eléctrica, que básicamente es una extensión. Y de ahí tenemos unas baterías donde almacenamos toda la energía. Eso básicamente es el sistema solar fotovoltaico. Y de ahí, claro, cuando tú llegas a una comunidad, acerca a que tú puedas hablar con los municipios locales y decir, miren, esto es algo que ustedes pueden generar. Lo que fue complejo para poder hacer esta van solar, intentar conseguir auspicios para que funcione, a todos les parecía una bonita idea, pero no la veían tangible. Entonces, con fondos como Cultura Circular y otros fondos que apoyan la sostenibilidad, se ha podido hacer posible que exista, porque si no es un proyecto complejo de realizar. Entonces, creo que abre posibilidades y ha sido gracias al apoyo de instituciones internacionales que tienen esta visión un poco más macro de cómo poder hacer estos proyectos sostenibles, ¿no? Que a veces en países como Perú no te creen, pues, ¿no? No la ven. ¿Ese fue el mayor desafío al que se enfrentaron? Sí, sí. Y para esto, o sea, claro, yo estudié cine, pero no soy ingeniera ambiental, pero igual para poder estar en un mismo nivel de conversación hice un diplomado de economía circular y sostenibilidad. Entonces, para poder tener mayor seguridad personal, para saber a qué es lo que nos estábamos enfrentando, porque no es un proyecto sencillo, para ir un paso seguro, pero confío que es necesario y nos toca hacerlo como asociaciones culturales, bueno, pues hay que hacerlo. Han estado comprometidos desde el principio, sin dudas. Oliver, hace unos minutos mencionabas esta iniciativa de la que formas parte, la Música Declara Emergencia. Contanos un poco más sobre eso. Bueno, la Música Declara Emergencia fue un movimiento internacional previo a lo que implementamos en Fluvial. Lo interesante es que usábamos esta marca para presentar todas las acciones. Entonces, por ejemplo, la Música Declara Emergencia presenta la calculadora que mide la huella de carbono de tu evento. O la Música Declara Emergencia presenta el poder comunicador de los artistas para la sostenibilidad. Entonces ocupamos de alguna forma una marca que es atractiva y tenía también un eslogan que fue muy exitoso en la campaña anglo, en la internacional, que era No Music on a Dead Planet, como no hay música en un planeta muerto. Entonces venía ya con mucha fuerza internacional y nosotros la tradujimos y creo que eso mismo potenció la iniciativa en Fluvial. La gente ya reconoce, la gente por lo menos de la industria, esta iniciativa y además que hay fondos que hemos podido levantar de educación o de formación en el tema sustentable para la industria creativa. Entonces, eso es un poquito lo que hemos sabido aprovechar y además que Fluvial pasa una vez al año, ¿no? En cambio, la campaña puede estar circulando y dando información todo el tiempo. Dentro de esta iniciativa, ¿qué elementos dirías o destacarías de innovación? Yo creo que lo que hace mejor esta iniciativa es que separa las acciones en distintos subsectores o los distintos modelos que tiene la industria musical. Entonces, la Música Declara Emergencia o la edición inglesa Music Declares Emergency separa y te da ejemplos de acciones si tú tienes una oficina chiquitita. Si tienes tú un estudio de grabación, haz estas cosas y da un listado. Si tú eres un festival masivo, empieza por acá y da un listado. Si eres un músico, bueno, recicla tus cuerdas de nylon. O sea, así de sencillo, también una pauta muy pequeña que tú puedes tomar y hacer lo que tengas a tu alcance o no. Mira, yo no sé si son tan innovadoras, ¿sí? Yo creo que lo que tiene de innovación es que es muy práctica y sencilla. ¿Cachai? Eso es lo que le veo como el valor principal a esta campaña. Beatriz, ¿con qué comunidades están trabajando actualmente y cuál es su enfoque particular en esos vínculos? Desde hace 5 años y hasta la actualidad trabajamos con una comunidad Shipiba Coniba que viene de la Amazonía, que residen en Lima,
Y bueno, justamente el viaje que comentaba anteriormente, tuvimos la oportunidad de poder ir a la comunidad originaria y ver las problemáticas, que es un tema de básicamente de territorios, de deforestación, el tema energético. Y fue volver aquí y seguir trabajando con esta comunidad ya a lo largo del año, no solamente siempre sede del festival, pero también hacemos diversos talleres, trabajamos mucho con mujeres artesanas. Es una comunidad que trabaja mucha artesanía textil y también murales. Entonces trabajamos con mujeres adolescentes. Entonces el tema de la música, pero como nosotros venimos del audiovisual, también hacemos videoclips, porque el foco que siempre buscamos es la historia, ¿no? ¿Dónde está la historia? Y este año hemos abierto a una comunidad andina. Es una comunidad que viene del interior de Perú, que es de Ayacucho, que fueron víctimas de la guerra interna generada por el terrorismo en Perú en los 80. Entonces, parte de las familias, parte de ellos han venido aquí y han creado esta comunidad, que tienen otra problemática, ¿no? No es tan ambientalista, sino es el tema de la memoria. Y nuevamente, ¿no? Siempre trabajamos mucho con adolescentes mujeres, también por el tema de los embarazos adolescentes. Los niños y las niñas siempre son maravillosos y siempre tienen una energía linda y son muy proactivos, ¿no? Están generando sus huertos urbanos en una zona muy árida, pero también vemos por un lado un lado mucho más sociopolítico, que es trabajar con estas adolescentes, trabajar con las mujeres y qué herramientas necesitan. Y desde tu perspectiva, ¿qué crees que podría ayudar a que el sector audiovisual y de festivales en Perú incorpore de forma más generalizada prácticas sostenibles? Bueno, los festivales, no solamente los de cine, ¿no? Congrega a muchísima población, tienen ese poder de convocatoria, además hay mucho esfuerzo. O sea, creo que poco a poco, obviamente sabemos que los festivales tienen muchas actividades, pero como una línea transversal, tener este eje de sostenibilidad en diferentes líneas. No solamente es una sostenibilidad ambiental, sino es una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social, una sostenibilidad en el tiempo. No es fácil, pero es unirse con proyectos, con personas, con entidades que tenemos el mismo eje. Esa es una manera también de hacernos sostenibles, de apoyarnos, ¿no? Un win-win. Oliver, para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos en tu camino hacia una transición ecosocial? Concretamente, necesitamos consolidar las alianzas internacionales y compartir las metodologías. Promover el tren cultural Santiago-Valdivia, ya que tuvo un gran impacto en términos de números y también una gran potencialidad en el tema comunicacional. Distribuir las botellas reutilizables con relato y marca compartida para así eliminar los plásticos de un solo uso de manera definitiva del festival. Posicionar a Fluvial como piloto del sur global y de la región de los ríos en buenas prácticas. Integrar lo personal y lo colectivo como eje de transición, en ese sentido lo ecosocial que comentábamos, y que también las acciones formativas no sean solo tan técnicas, sino que vayan también con algún tipo de introspección y comenzar un proceso real de mitigación de impacto con el objetivo de que Fluvial sea un evento carbono neutral a mediano plazo. Creemos que si vamos escalando de poquito y nos damos un plazo razonable como esto, podemos llegar a hacerlo. Muchísimas gracias, Beatriz y Oliver, por esta charla tan interesante y valiosa sobre todo. Ha sido un gusto escuchar sus experiencias y todo el trabajo que vienen haciendo desde sus festivales. Todo lo mejor para lo que viene. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias.